Hola amigos, amigas, esto es Mirada Etnográfica y en esta ocasión vamos a conversar con Diana Rico. Diana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Ernesto, por la invitación. Y miren amigos, amigas, vamos a comentar el libro que se llama Colombia, la civilidad de los bárbaros, narrativas territoriales de las ex-FARC EP 2016-2020, escrito por Beatriz Nates Cruz y nuestra invitada del día de hoy, Diana Rico. ¿Cómo nace este libro, Diana? Vamos a empezar nuestra conversación, ¿así te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Efectivamente, el título Colombia, la civilidad de los bárbaros, es una invitación para reconocer a los excombatientes de FAREP, firmantes del acuerdo de paz, como seres humanos comprometidos con el acuerdo y a dejar de ubicarlos en la categoría de bárbaros, porque si los seguimos identificando como bárbaros, como esos otros distintos, que no solamente pueden pensar distintos, sino también representar una amenaza para nosotros, va a ser difícil crear puentes hacia la reconciliación social. Asimismo, la connotación de civilidad de los bárbaros es porque planteamos como tesis transversal que las dinámicas de civilidad las había en la guerra y que también las hay en la construcción de paz en el posacuerdo, entendiendo la civilidad como estas normas que regulan las formas de comportar la interacción consigo mismo, con los otros, la mismidad, la alteridad. Un ejemplo claro de civilidad es que enterraban a sus muertos y que cada vez que tenían la posibilidad de visitarlos ponían señales de dónde llegar a encontrarlos en la guerra. Claro. Es muy importante cómo nombras y cómo interpretas o significas a los otros, a tus interlocutores, ¿no? Para lograr, en este caso, la paz, ¿no? En Colombia. ¿Cuál es el contexto, digamos, de Colombia, así brevemente, en este periodo de los acuerdos de la paz? El primer elemento a considerar es que la firma del acuerdo de paz entre las guerrillas de las FAREP y el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016 representó un hecho objetivo de desescalada del conflicto en la medida en que dos partes antes enfrentadas tienen una voluntad política y firman el acuerdo y las ex-FAREP deciden no solamente dejar las armas, sino también seguir movilizados social y culturalmente, social y políticamente. De ahí que más que reintegración hablan de reincorporación social y colectiva. Asimismo, en ese acuerdo de paz lo que se propone es que en esas zonas donde antes hacían la guerra eran las mismas zonas donde se iban a asentar, a ubicar y hacer la paz, porque tenían un arraigo cultural y querían precisamente mostrar esa imagen de país que tenían en la guerra, cómo podrían desde una escala local hacer territorialización en marcha hacia arriba. Es un contexto que está permeado por la polarización política y también por la violencia. Según la Cruz Roja Internacional, actualmente Colombia experimenta 6 conflictos armados internos, 3 directamente con el Estado y guerrillas y 3 con grupos armados organizados. Uh-huh. Me llama la atención, Diana, de este libro, cómo se usa, cómo ustedes se apropian, digamos, ¿no?, de la teoría del territorio, de los estudios del territorio, para comprender este fenómeno que se puede denominar así, ¿no?, a los acuerdos de paz, todo esto que implica los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que destacan o utilizan, digamos, de los estudios del territorio para comprender este fenómeno social, este proceso social? Nosotras, conjuntamente con la autora Beatriz Nates, partimos de estudios contemporáneos sobre fundamentos territoriales de la identidad que analizan la representación, el reconocimiento y la redistribución para poder hablar de justicia social, entendiendo desde la perspectiva territorial que la representación es la forma como se posicionan los actores en un momento dado y en una época particular. En ese sentido nos interesó indagar cómo se posicionan después de la firma del acuerdo de paz, guerrilleros de base, cómo se posicionan como constructores de paz en este momento de implementación temprana del acuerdo de paz, una vez dejan las armas en el 2017,
y el periodo 2019 que cierra ese denominado periodo de implementación temprana del acuerdo de paz. ¿Cómo se posicionan? ¿Desde qué narrativas tuvieron que decodificar, reconfigurar? ¿Qué territorialidades dejaron y qué otras territorialidades reconfiguraron para continuar en su marcha, ya una marcha sin armas, en donde no hay una deslegitimación de la violencia, pero además de ese posicionamiento como actores con responsabilidad de hacer la paz en esas zonas donde hacían la guerra, también es cómo se posicionan, es una indagación por cómo se posicionan en estos espacios físicos, simbólicos, qué recursos también, qué elementos toman, qué relaciones de poder reconfiguran en esta escala local a nivel endogrupal, exogrupal, alianzas con actores sociales, políticos y también a nivel internacional. Claro. ¿De qué concepto de territorio parten, digamos, ustedes? Partimos de una noción del territorio como una construcción geosociohistórica y político-emocional. En ese sentido son fundamentales las relaciones que se ocurren, relaciones de reciprocidad, pero también relaciones de tensión y de conflictividad, porque el territorio desde esta perspectiva implica considerar unas dinámicas que se pueden transformar, que pueden haber procesos de desterritorialización y de reterritorialización e incluso multiterritorialidades. Y la territorialización, ¿cómo ustedes la aplican, la usan para comprender el fenómeno? Lo analizamos allí indagando las formas como se apropian del territorio, los recursos que utilizan para apropiarse del territorio, complementados o llevando en práctica esas territorialidades, esas visiones, esos sentidos, procesos de interpretación colectiva e individual de cómo ven el mundo de la vida y cómo actúan de manera consecuente con esto y cómo empiezan a construir y a generar acciones y alianzas desde esa perspectiva. En ese sentido, la territorialización son esos usos y esas apropiaciones espaciales a nivel físico y simbólico. En ese sentido, hay una parte que me llamó la atención en estos nuevos poblamientos de guerrilleros, ¿no? Que sería parte de este proceso de territorialización. ¿Cómo es que estos nuevos poblamientos ahora llevan su vida cotidiana? Allí hay un proceso de desterritorialización y de reterritorialización. Es desterritorialización cuando deciden dejar las armas y deciden continuar con su proyecto, con su cosmovisión de colectivismo, de socialismo, de comunismo, pero ya por otra vía, ya no por la vía armada, sino dentro de la institucionalidad. Entonces la desterritorialización ocurre cuando deciden dejar su reglamento militar, deciden dejar su rol de soldados y hacer una reconfiguración a un rol como ciudadanos, pasar de ser insurgentes, de ser guerrilleros, a ser actores sociales reconocidos que se comportan en la institucionalidad. Hay un proceso allí de desterritorialización y también de reterritorialización, pero que no se parte de cero porque traen consigo su capital social, las formas de organización, sus raíces colectivas y estas prácticas, solo que ahora se expanden porque ya no solo lo trabajan ellos como la gran familia fariana, sino que también ya hacen procesos de socialización política con distintos representantes del Estado en las escalas, en este caso local, pero también con otros líderes sociales que ya empiezan a verlos desde la mismidad, ¿no? Porque ya están en las mismas reglas de juego en el sentido que son ya unas relaciones más horizontales. Ahí se está construyendo un nuevo sistema territorial o es una reconfiguración, digamos, de este sistema territorial. Es una reconfiguración. Es una reconfiguración si lo planteamos desde una perspectiva dinámica y a largo plazo, que tiene tensiones y también consensos. Esos los conflictos, ¿no? O sea, este sistema territorial coexisten de manera tensionada y en conflicto estas narrativas, ¿no? Porque el territorio también alberga narrativas, propias narrativas. ¿Cuáles serían, digamos, la contradicción central de estas narrativas o dentro de este sistema territorial? Una narrativa que tiene que ver precisamente con la polarización política que permea las territorialidades para la paz es que una vez se firmó el acuerdo de paz, la implementación temprana ocurrió con el nuevo gobierno
quien asumió el poder en Colombia, que fue el representante del partido político que lideró la oposición al referendo por la paz, con unas narrativas que alimentaban la imagen de los bárbaros, una narrativa de deshumanización de los otros. De hecho, hay estudios que plantean cómo esta campaña fue la más económica, la más barata, porque apeló a las emociones y apeló incluso a noticias falsas, y esas, además de generar tensiones territoriales para avanzar a la paz, también avivó algo que es muy propio de los países que experimentamos conflictos de larga duración, que es el etos del conflicto, que son territorialidades más afines a la guerra, que nos permiten subsistir, y son adaptaciones, representaciones del mundo de la vida muy permeadas por la guerra, que nos permiten subsistir en estas condiciones hostiles. Entonces esas narrativas se combinan, hacen sinergia con el etos del conflicto que experimentamos las sociedades que llevamos viviendo conflictos de larga duración, que implica varias generaciones, como en Colombia, que llevábamos 50 años experimentando un conflicto armado interno con las FAREP. Esa negación del otro, ¿verdad? Como eje estructurante de esas narrativas, encabezadas por el Estado, ¿por qué actores sociales construyen esa negación del otro, de ese interlocutor? No es precisamente el Estado, sino líderes de oposición, líderes de derecha, que se negaban, incluso lo decían en sus narrativas: queremos la paz, pero no de esa manera, pero no de esta forma, claro. Porque quien la propuso fue precisamente el partido que estaba en el gobierno, a los que ellos se oponían, que era más de centro, y ellos son la oposición, era de derecha. Que son sectores que prefieren la guerra que la paz, ¿no? Sí, que sale incluso más fácil hacer la guerra que la paz. Que la paz, ¿no? Que terrible, ¿no? Que se piense así, o que existan estos actores sociales que prefieran, o que sus intereses están más en la guerra que en la paz, ¿no? Porque instrumentalizan la guerra, es más lucrativa la guerra. Exactamente, políticamente, económicamente, ¿no? Más lucrativa, pero mira, qué terrible, ¿no? Y allí es importante apelar a la responsabilidad de la opinión pública, que es formada precisamente por estos actores de opinión. Sí, afortunadamente hay un cambio político, ¿no? Hay un peldaño, me parece, en Colombia con esta nueva elección, que creo que apunta hacia un rumbo distinto, ¿no? Sí, el Partido Comunes, que fue el partido que se creó a partir de la firma del acuerdo de paz, apoyó al gobierno Petro, porque fue un candidato que claramente dijo que iba a apoyar los acuerdos de paz, dado que el gobierno anterior no solo no apoyó el acuerdo de paz, apoyó medidas más de reintegración individual, pero no medidas de reintegración colectiva, sino que hizo una redefinición de facto del acuerdo de paz, de reconciliación y paz sostenible, denominándolo paz con legalidad. Y esto no solamente, según datos de la Contraloría, hizo que fuese más lento y no se cumplió en el tiempo que era, sino que el tiempo esperado ahora para la reincorporación se alargó más. Entonces, efectivamente, con el gobierno actual del presidente Gustavo Petro, hay una esperanza, también una incertidumbre, porque estamos en un conflicto con otros actores armados, y los exguerrilleros, además de la estigmatización social, también los están asesinando. Entonces es un proceso de tensiones precisamente propios del análisis de conflictos, de territorio y conflicto desde esta perspectiva. Claro. Oye, Diana, para cerrar nuestra conversación, también es muy interesante la propuesta metodológica, ¿no?, que ustedes presentan en el libro. ¿Por qué no nos platicas cómo se insertan, ¿no?, con estos sujetos que son exguerrilleros, ¿no?, que están en determinados territorios, y cuál fue esa experiencia, digamos, metodológica para producir y recopilar precisamente estas narrativas? El primer punto fue que nos consideraran como interlocutores válidos y generar confianza, porque tanto el acuerdo de paz como la implementación se ha dado en un contexto de desconfianza. Nosotros, como inicialmente Universidad del Norte de Barranquilla, y lo que hicimos fue visitar los 2 asentamientos poblacionales ubicados en el Caribe, presentarnos
y a partir de alianzas que se dieron y proyectos de cooperación empezamos a ejecutar proyectos y empezaron ellos a vernos también ya como aliados estratégicos que podríamos servir de audiencias para la resonancia de sus marcos, de sus repertorios, de la visión de que sus tenían voces, del país, ¿no? Y de lo que estaban haciendo sus voces desde abajo. Entonces, lo primero fue la confianza, y a partir de esa confianza también el que ellos se dieran cuenta que estos intereses no surgieron de nosotras. Teníamos los análisis y bebimos del desarrollo de estudios territoriales de la RETEC, pero los objetos de estudios, las preguntas surgieron precisamente de las narrativas que veíamos allí, de los mismos dilemas que ellos experimentaban en su transición de guerrilleros a guerrilleros, pero también cuando decían seguimos siendo farianos con mucho orgullo, solo que ese orgullo cambia, ya no es orgullo por luchar por el pueblo, para el pueblo con las armas, sino que ahora es un orgullo de haber firmado la paz y de buscarlo de otra manera. Entonces, como esas preguntas surgieron precisamente de ellos, nosotras estar allí, hacer primero el trabajo de campo antes de plantear el estudio como tal, nos permitió covalidar desde el comienzo y que ellos se vieran como co-creadores también del proceso metodológico. También en las fases de análisis hacíamos devolución con ellos mismos. Y para terminar, para ellos es muy importante que desde la academia hacer este eco, porque también es una contribución a visibilizar su compromiso con el acuerdo de paz, teniendo en cuenta que como firmantes son un porcentaje mayoritario de aquellos que decidieron volver a las armas. El 10% de los firmantes son los que han regresado. Entonces ellos quieren mostrar ese compromiso y visibilizar. Claro, es una estrategia en la horizontalidad más que la verticalidad, ¿no? Por parte de ustedes como investigadoras, que eso me parece muy importante, y más que estos sujetos de la investigación, estos actores del proceso, pero también de la investigación, conozcan y se retroalimenten, ¿no? Con pues las reuniones, los seminarios, supongo, los talleres que ustedes desarrollaron para pues concretar esta información, este libro, digamos, este producto, que seguramente ya lo conocen como libro o lo van a conocer. Sí, ¿verdad? De hecho hemos tenido ya, este es el tercero, y siempre vamos allí, los socializamos, los damos a los representantes también, y ellos participaron, los comités nos entregaban algunas de las fotografías que aparecen allí. Claro, sí, es una retroalimentación desde abajo, desde la horizontalidad, y creo que esa es la metodología pues ideal, ¿no? Para construir otro tipo de investigaciones, ¿no? Pues Diana, muchas gracias. Vamos a invitar a nuestros amigos, amigas, a que vean, ¿no? Electrónicamente, y pueden comprar electrónicamente este texto que se llama Colombia, la civilidad de los bárbaros, narrativas territoriales de las ex-FARC, ¿no? EP, publicado por la Universidad del Norte, la Universidad de Caldas, Colombia. Pues muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación.